Uno no puede asombrarse si no hay sombra, es decir, si no hay desconocimiento. O sea, tu vida no es un business plan, no es un plan estratégico de una empresa a 3, 4 años, 5 años de vista. No puedes programar tu vida, estás desautorizando la esencia de tu vida. La inspiración al final es escuchar a las musas, y para escuchar a las musas hay que estar en silencio. Hola, bienvenidos a Pasen y Sean, el videopodcast de posliderazgo impulsado por la agencia CAC. Las relaciones humanas están más presentes de lo que nos pensamos en nuestro día a día. Y cómo nos comportamos y cómo somos, estoy segura que es algo que nos interesa a todos. Así que no os hago esperar más, pasen y sean. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el mundo de la cultura organizacional y tengo a dos personas excelentes para ello. Y primero quiero darle la bienvenida al profesor Santiago Álvarez de Mon. Santiago es doctor en Sociología y en Ciencias Políticas, es licenciado en Derecho, es profesor en el IES, autor de varios libros. Pero a mí me interesa mucho más la persona que es y no solo todas las cosas que ha hecho. Me encanta todo lo que reflexiona de manera muy global, ¿no? Y cómo va a la profundidad de las conversaciones, busca la raíz de las cosas. Así que muchísimas gracias por estar aquí y dejarte engañar en todo esto. Gracias a ti. Gracias a ti. Ojalá algún día en el futuro sea como tú me describes. Lo celebro y feliz de estar aquí contigo y con Miguel. Gracias. Y, por supuesto, también tenemos a otro grande con nosotros, a Miguel Peiró, que es físico de partículas y también doctor en cosmología. Lideras la Academia de Arte y Ciencia, que si no lo conocéis ya estáis tardando en investigar. Así que muchísimas gracias a los dos por este viaje. No sé a vosotros, pero a mí este tema de la cultura organizacional me pide el cuerpo como decir qué es la cultura organizacional o qué es la cultura, ¿no? Me apetece mucho charlarlo con vosotros, ¿no? Porque yo me imagino la cultura como un sistema complejo. Entonces me encantaría ver desde la ciencia qué es esto para luego, bueno, pues ver cómo lo podemos ir aterrizando. Bueno, lo primero, darte las gracias por la invitación. Es la verdad un placer poder compartir este rato contigo y con Santiago. Estoy encantado. ¿Qué es un sistema complejo? Realmente la complejidad es un concepto que no está del todo bien definido en ciencia, hay que decir. Pero desde la comprensión, para simplificarlo de alguna manera y poder entendernos en la conversación, un sistema complejo sería un sistema compuesto por muchas individualidades donde existe interacciones entre esas individualidades. Una de las propiedades, yo creo, más fascinantes y sorprendentes de los sistemas complejos es una propiedad que el sistema de forma global posee, pero que cada una de sus individualidades no. La televisión, por ejemplo, los píxeles al final no dejan de ser cuadraditos que se encienden, se apagan y cambian de color, y eso de forma general nos está creando una imagen, un movimiento, ¿no? Esta propiedad emergente que aparece en el televisor como de forma global no existe en cada una de las individualidades, que son los píxeles. Yo creo que los sistemas complejos, decía Stephen Hawking, el siglo XXI será el siglo de la complejidad. Yo creo que yo llamo a la complejidad algo así como una revolución científica silenciosa, porque de alguna manera durante el siglo XX se ha indagado mucho y nos cambia de alguna forma la manera en la que entendemos no solo la ciencia, porque a veces se dice la ciencia y parece como algo alejado de otros mundos, sino la forma en la que entendemos la naturaleza y la interacción de las cosas. Un sistema complejo no se puede analizar desde lo individual. Es decir, yo no puedo ver qué es lo que está pasando en una parte del sistema para entenderlo de forma global. Llevándolo al mundo, por ejemplo, de la empresa, una empresa no deja de ser un sistema complejo, compuesto por seres humanos, ¿no? Al final parece que cuando hablamos de una empresa es algo así como un ente, ¿no?, que está ahí, pero nos olvidamos de que detrás hay personas y que la interacción entre esas personas está generando cosas que de alguna manera no se están dando en cada uno de los individuos que componen esta empresa. Y creo que a la hora de analizar una empresa está muy bien este enfoque desde la complejidad, porque nos ayuda a ver que no está tanto en la persona de forma individual, sino en las personas y su interacción. Y cómo esa interacción a nivel grupal puede dar lugar a cosas maravillosas, es decir, a cosas que no se pueden entender desde los individuos de forma específica o concreta. No puedo estar más de acuerdo y además creo que efectivamente la cultura es la suma de las partes, ¿no? Como todo lo que pasa en estos seres individuales y lo que hacemos en conjunto. No sé si también es tu experiencia o cómo lo ves tú. Yo después de escuchar a Miguel suscribo que es un
una realidad muy compleja, asocio cultura con modos, usos, costumbres, tradiciones, ¿no? Sea la cultura de un país, la cultura de una empresa, incluso la cultura de una familia, ¿no? Modos, usos que están como muy interiorizados, casi trabajan de manera automática, que subyacen en el subsuelo de esa realidad, ¿no? De todas maneras, del latín cultivare, ¿no? Entonces, al final lo que me interesa es encontrar el equilibrio, ¿no? Porque recelo de las culturas que aplastan el arcano singular de cada hombre y mujer, ¿no? Digo, una cultura que debería propiciar es ese movimiento libre, responsable de ese hombre y mujer, ¿no? Y generalmente a veces las culturas degeneran en claustrofóbicas, ¿no? Encerradas, endogámicas. Y entonces estamos ante la anticultura, claro. Y lo malo es que de ahí a la secta media un paso. Entonces, el test último al final de toda realidad humana es la libertad, ¿no? Y el respeto a la dignidad de cada persona. Entonces, encontrar el equilibrio. Lo bonito es que en tu mejor versión el yo se sabe partícipe de algo más grande, ¿no? Participa de la comunidad, se sabe un animal social. Entonces, pero para eso ahí llegas solo desde el yo profundo, ¿no? Desde tu mejor versión. Y hay culturas que lo que hacen es, al revés, castrar lo mejor, la iniciativa de la libertad, e idiotizan, ¿no? Y son, no sé quién dijo, ¿no? Nacemos originales y morimos fotocopias, ¿no? Y no ese es el destino del ser humano. Nacemos originales y deberíamos morir originales, ¿no? Tener el coraje de ser uno mismo. Ahí esa tensión es consustancial a la relación humana. A mí, sinceramente, casi se ha convertido ya en una línea de investigación, sino una obsesión es proteger. No creo en nada que sea construido a costa del individuo, a costa de la persona, a costa de su dignidad. De ahí al totalitarismo, un pasito muy, muy corto. De hecho, mi experiencia cuando trabajo con las organizaciones, ¿no? En revisar la cultura, o la quieren revisitar o la quieren cambiar, en que parece algo más sencillo de lo que es realmente, ¿no? De definir la cultura con 2 frases, con 3 valores, que a mí me gusta mucho hablar de la antropología organizacional, ¿no? Del estudio de esas individualidades, de esas personas y de lo que sucede en los pasillos, que realmente son los comportamientos que nos unen y que muchas veces además son inconscientes, ¿no? Mira, me encanta esto que ha dicho Santiago del cultivare, ¿no? Porque el cultivar que hace referencia al brotar, hace referencia al nacer y no al encarcelar. Esta frase que ha dicho, que me ha tocado mucho, esto de las fotocopias, ¿no? Ese encarcelamiento yo lo veo como esas fotocopias, y una de las cosas que, por ejemplo, sabemos desde la física es que el universo no hace fotocopias. Es decir, que aunque ahora es verdad que estamos buscando la igualdad, digamos, a muchos niveles, pero tenemos que tener cuidado y buscar ese equilibrio que decía Santiago, yo creo, en que la igualdad, pero la igualdad sabiéndonos todos diferentes, ¿no? Y en ese sentido, esto que tú dices de los pasillos, es que creo que en esas interacciones, en ese sistema, es donde brota esa cultura al final, ¿no? Pero, como bien decía Santiago, desde el equilibrio, es decir, no desde el encarcelamiento. A mí este mensaje me parece muy importante, muy importante. Lo más importante, o sea, hay una estructura formal. El organigrama te puede anticipar cosas, pero luego es la estructura informal que escapa a la métrica, ¿no? Lo bueno que recogen los pasillos y lo malo. Por eso, por el tema de la cultura, el aprendizaje es complejo. Es más fácil educar a un niño que enderezar a un adulto. Con los adultos aprender es igual a desaprender. Vicios, hábitos que tienen mucha potencia porque no eres consciente. Tics que has desarrollado y que te impiden, pues eso, hacer lo que hace un niño, abrir los ojos, asombrarse, curiosear, preguntar, escuchar. Deberíamos preservar esa magia de la infancia cuando tenemos 30, 40, 50 años. Entonces, serías un niño todavía más listo, porque mantendrías esa capacidad de asombro y le sumarías el conocimiento y la experiencia. No sé, yo veo gente de 80, 81 años maravillosamente jóvenes, ¿no? Mentalmente jóvenes, que tienen muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Y me parecen los niños más sabios. En cambio, ves gente a 30, 40, 50 años prematuramente envejecidos, ¿no? De vuelta de todo. No sé a dónde han ido, pero ya están de vuelta de todo. Entonces, ahí ese desaprender, esto el deporte lo ves, ¿no? Si quieres cambiar tu saque y llevas muchos años sacando mal, te va a costar un montón. Te va a costar un montón y va a requerir mucha paciencia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pero primero hay que hacer un diagnóstico de las fortalezas que hemos desarrollado y también las miserias, los vicios que nos impiden crecer. Retomando
algo que estábamos hablando fuera de cámara, no sé si esto se puede decir, si no lo cortáis, pero estábamos hablando del conócete a ti mismo, ¿no? y de lo griego, ¿no? Y ese conócete a ti mismo que recibía a los héroes en el templo, ¿no? en Delfos, y que en realidad a día de hoy se ha convertido en una especie de mirada del mundo con un yo totalizador, ¿no? Una especie de exaltación narcisista, ególatra, y que creo que en su significado original probablemente nos estaba hablando del ser humano como un medio, y el ser humano como un medio que conoce hacia adentro y hacia afuera, es decir, la imposibilidad de conocer lo de fuera sin conocer lo de dentro y viceversa. Y en ese sentido, lo humano, luego en el Renacimiento se empezó a tratar de definir, ¿no? Y hablaba de este asombro, de este entusiasmo, ¿no? Que es lo que hace humano al humano, porque no podemos hablar de humanismo, ¿no? de humanidades sin hablar del ser humano. Y en ese sentido, para mí es tremendamente importante que nos demos cuenta que todo conocimiento comienza como ignorancia. Es decir, que un no lo sé es una promesa de aprendizaje. Un no lo sé no es una debilidad. Es una debilidad si tú haces de ese no lo sé un estado estático de vida, ¿no? Pero me parece muy importante considerar que un no lo sé es el primer paso hacia el conocimiento, ¿no? Y que ahí hay un motor muy importante que es el asombro, que el significado de asombro es asombro, ¿no? Es quitar sombra, es iluminar. La luz siempre ha tenido una relación muy, muy potente a nivel simbólico con el conocimiento, por lo tanto, uno no puede asombrarse si no hay sombra. Es decir, si no hay desconocimiento. Entonces yo creo que aquí hay un punto muy importante que es el de saber que el mundo ha de mirarse como un misterio y no como una certeza. Y esto es muy importante, esto es un mensaje que yo creo que yo he aprendido de la física, ¿no? A darnos cuenta que en un sorbo de agua, ¿no? hay más átomos que estrellas hay en todo el universo, ¿no? ¿Cuáles son los misterios que existen en cada mirada que tienes del mundo, en cada rincón? Esto es muy importante porque te lleva a ese camino que decía Santiago, que es un camino complejo, largo y que no podemos ciertamente reducir o simplificar, que es el camino del aprendizaje, y nos lleva a lo humano. Desde mi punto de vista, no hay mayor ataque al conocimiento que no la ignorancia. Yo creo que la ignorancia no es un ataque al conocimiento, que la ilusión de conocimiento. Eso sí que creo que es el mayor ataque. Es todo un homenaje a Grecia, ¿no? La reflexión de Miguel, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes, me ha encantado lo de no lo sé es el comienzo de saber. Por ejemplo, en la conversación pública, yo echo de menos gente que es con capacidad de preguntas. No hay preguntas. No hay conversación inteligente sin preguntas inteligentes. No hay capacidad de escucha. No, escuchar no es estar callado y en cuanto acabes metido sobre ti. No. Escuchar es absorber lo que estás diciendo, intentar comprender, ¿no? La duda es patrimonio de la inteligencia, de la humildad. O sea, hay mucha gente que no duda, lo cual me habla de su miseria personal, ¿no? Gente que se apropia de la verdad, como decía Machado, no tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela, ¿no? Entonces, pero claro, el discurso que suscribo de la A a la Z de Miguel no es fácil. O sea, hay que recordar cómo acabó Sócrates. Sócrates tenía dos herramientas: preguntar, era un pesado, y escuchar, porque eran preguntas abiertas, auténticas, no eran afirmaciones encubiertas, y escuchar. Y lo único que pretendía es que los jóvenes atenienses ejercitaran su músculo cerebral y pensaran por sí mismos. Y esto no nos engañemos. El poder no quiere ciudadanos libres. El poder quiere súbditos tirados en masa a borreos. Entonces ahí hay una tensión, vamos, en la historia de la humanidad, y sigue aquí, hoy presente. Entonces, bueno, al final, claro, como se trata de libertad y requiere de carácter, pues no es un viaje fácil, no es un viaje sencillo. Pero claro, dices, yo creo que es la cumbre del liderazgo, ¿no? O sea, yo celebro muchísimo estar con alumnos que son más listos que yo y lo que tengo que ir es lleno de preguntas. ¿Cuándo estamos los padres encantados? Cuando nuestros hijos pueden volar solos. No queremos que sean clones tirados en serie, ¿no? Entonces, toda relación humana, admiro a la gente que saca lo mejor de ti. El liderazgo no es lo que piensan de ti, el liderazgo es qué provocas en el otro. ¿Qué provoca el maestro en el alumno? ¿Qué provoca el padre y la madre en sus hijos? ¿Qué provoca el dirigente político en los ciudadanos, ¿no? Y el balance de algunas instituciones al respecto es deprimente. Estaba pensando justo ahora escucharos cuánto peso tiene en esta parte de crear la cultura
las personas que son referentes y que tienen un peso grande, ¿no?, en su comportamiento, en lo que dicen, sobre todo en lo que hacen, y cómo eso marca precedentes, ¿no? Cómo un hecho concreto puede influenciar de forma exponencial otra cosa, que yo creo que te he oído hablar de sistemas lineales y no lineales, incluso de metáforas de fútbol que soy incapaz de entender, pero que están ahí. Pero me recordaba eso, de cómo un comportamiento puede tener una respuesta tan exponencial y tan global en un grupo de personas. Sí, ligado a todo esto, una de las cosas que tiene la complejidad, que a mí me parece interesante, es darte cuenta que las cosas son complejas en sí mismas y que no admiten un análisis corto. Y yo creo que también hay una tensión a nivel social que quizás se está acrecentando en los últimos tiempos en temporal, una tensión temporal, digamos. Es decir, mientras que empezamos a entender la complejidad del mundo, por otro lado hay una sociedad que nos pide todo rápido, ¿no? Y que no da espacio a lo que necesita espacio. Y cuando no das espacio a lo que necesita espacio, lo que estás haciendo es no dejar que brote otra vez, volvemos, yo creo que nazca, ¿no?, y que se desarrolle en su medida. En este sentido, me hablabas de la no linealidad, eso me gusta mucho porque, bueno, para decir que es algo lineal o no lineal, yo pongo un ejemplo muy chorra en las charlas, ¿no? Hablo de Neymar, ¿no? Digo, Neymar es un sistema completamente no lineal, porque cuando le daban un golpecito, ¿no?, se revolvía por el suelo, ¿no? El estímulo que tenía y la respuesta eran completamente desproporcionadas, ¿no? Esto es lo que define una interacción no lineal en la naturaleza. Es un estímulo cuando el estímulo y la respuesta no son proporcionales. También me pasa, por otro ejemplo, cuando cuenta alguien un chiste malo y de repente hay alguien que se está riendo muchísimo, ¿no? Y dices, pues eso es muy no lineal, ¿no?, en ese sentido. Y esta linealidad lo que nos enseña es que no todo es proporcional, es decir, que el concepto de expectativa, por ejemplo, se rompe. Y que, como tú decías, un ejemplo, aunque tú creas que puede no estar influenciando y no derivar en una gran respuesta, puede darse. Y de hecho se está dando y mucho, ¿no?, en muchas circunstancias. Hay un científico que a mí me gusta mucho, una cosa que decía Stanislav Ulam, que bueno, estuvo en Proyecto Manhattan y todo esto, siglo XX, decía, hablar de ciencia no lineal es como hablar de la zoología como el estudio de los no elefantes. O sea, decía, básicamente te viene a decir, la ciencia es no lineal, la naturaleza es no lineal, ¿no? Educacionalmente, sin embargo, nos enseñan toda la parte lineal. Y yo creo que está bien en términos técnicos puramente a la hora de aprender a hacer ciertas cosas. Lo que no me parece tan bien es no enseñar que hay una parte no lineal y que no todo es controlable, no todo es certero, no todo, ¿no? Y todas estas cosas que yo creo que tienen mucho sentido dentro del ser humano y llevado a esta parte del ejemplo que tú dices. Pequeños gestos pueden ser quizás mucho más ejemplo que otros momentos que creemos que estamos dando un ejemplo. Y esas cosas pequeñas quizás son las que crean, bueno, la cultura también de alguna manera y las que crean todas esas interacciones que se está produciendo en ese sistema que es la empresa o cualquier grupo de personas, al final la sociedad, etcétera, etcétera. Escuchándole hablar a Miguel sobre la complejidad, refresco una idea que compartíamos el otro día, él y yo, ¿no?, sobre el proceso de liderazgo es un proceso de transformación de la realidad y tienes que partir de la realidad, tienes que estar en contacto con la realidad. Pero tú y yo, ninguno de nosotros tres actuamos desde la realidad, sino desde nuestra percepción, desde nuestra representación de la realidad. Y a veces que hay un gap enorme y estás literalmente como en fútbol, estás en... Tendremos que ser conscientes de nuestros sesgos, ¿no? Por eso los niños no tienen tantos problemas, porque preguntan, observan, curiosean, se asombran. Y con los años deberíamos preservar esa ingenuidad, ¿no? Santiago, perdona que Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica, decía, no vemos la naturaleza misma, vemos la naturaleza sujeta a nuestros cuestionamientos, esos sesgos, ¿no? Y vemos lo que queremos ver. Entonces, y en cambio, por eso es tan importante una mirada humilde, sencilla, ¿no?, fresca, virgen. Y luego tú hablabas de liderazgo, para mí es el arte, no es una ciencia, es el arte de influir. Y al respecto, Albert Einstein era contundente, dice, si el liderazgo es el arte de influir, el ejemplo no es una forma más de influir, es la única forma. Entonces, esto es lo que algunos todavía no se dan cuenta, ¿no? No hay discurso más elocuente que la acción. La acción nos retrata, podemos subirnos al púlpito y predicar. La acción nos retrata también en casa. Nuestros hijos toman nota de nuestras
incoherencias, ¿no? Y luego has usado una palabra que te he entendido perfectamente, pero aprovecho que el Pisuerga pasa por referentes, claro, referentes ejemplares, los necesitamos, ¿no? Y no estamos sobrados. Pero en cambio sí que he de compartir con vosotros dos y con nuestra audiencia, si soy honesto, mi alergia a la palabra influencer. Me sale sarpullido casi, ¿no? Esta es la sociedad de los influencers, ¿no? Entonces lo que me preocupan son los influidos. A mí no me gustaría que mis hijos fueran fácilmente manipulables, ¿no? Repensaría mis claves educativas y fácil de... Entonces, hombre, pedir autógrafos a los 10, 12 años aún... Pero es que pedir autógrafos a cierta edad ya, dejarte influir de manera tan... Es que me habla de una dimisión, ¿eh? Ahorita decían, no dimitas de ti mismo, ¿no? No renuncias a ser tú, ¿no? Estaba pensando si desde la ciencia, ¿qué podemos aprender sobre lo que decías antes del espacio y tiempo? Mi experiencia es que todo cambio necesita su tiempo. En las organizaciones no nos lo damos porque tenemos la urgencia muchas veces de la cuenta de resultados y demás. Y creo que esa dedicación a que cada cambio tenga su espacio y su tiempo es interesante. Yo creo que la ciencia, fíjate, a mí me preguntan muchas veces, yo hago una pregunta, ¿qué es la ciencia? A mí esto es una pregunta que me gusta mucho hacer, porque siempre tengo la sensación que es como decía San Agustín con el tiempo, ¿no? Dice San Agustín sobre el tiempo, dice, cuando no me preguntan sé lo que es, pero cuando me preguntan dejo de saberlo. Y a mí me da la sensación de eso con la ciencia. Tú preguntas a la gente, ¿qué es la ciencia? Y mientras que todo el mundo cree saberlo, de repente empiezan a surgir dificultades. De hecho, una lectura muy rápida de filosofía de la ciencia te lleva a la conclusión de que la ciencia como tal es algo prácticamente imposible de definir, ¿vale? Pero sí que es verdad que haciendo un ejercicio de simplificación podemos decir que ahí la observación curiosa y el escepticismo riguroso son pilares fundamentales del método científico. Por cierto, otra cosa que tampoco existe como tal, no existe un método científico, existen muchos métodos científicos, ¿vale? Dicho esto, creo que la observación y el escepticismo, decía, la observación requiere de tiempo. Siempre requiere de tiempo, es una cosa que requiere de paciencia porque está relacionada con el desaprendizaje que hablábamos antes. Es decir, una observación que no está desaprendiendo es realmente de nuevo una cárcel, es volverte a meter, por mucho que tú estés mirando algo y dices, no, estoy observando la naturaleza, si tú no encuentras esa grieta en la cual se cuela el misterio de las cosas, ¿no? Albert Einstein decía que el misterio era la cuna del arte y la ciencia. Y bueno, sobre todo sobre ciencia yo creo que algo sabía, ¿no? No sé si tanto sobre arte, pero sobre ciencia algo sabía. Con lo cual hay que dar espacio a este misterio. Por otro lado, hay una cosa que me parece muy interesante, se me estaba ocurriendo ahora mientras hablabas, ¿no? Hay los sistemas, ¿qué es el caos? ¿No? El caos en ciencia. Bueno, el caos no tiene nada que ver con el desorden. ¿Vale? Yo esto lo digo siempre, nada que ver. El uso común que se hace de la palabra caos no tiene nada que ver con el sentido científico. A mí eso me tranquiliza mucho, ya te lo digo. Sí, el caos en ciencia es sensibilidad, que me parece muy bonito. Es sensibilidad a los cambios, digamos. Es que pequeños cambios, a través de esa no linealidad de la que hablábamos antes, te pueden llevar a situaciones completamente diferentes, ¿no? Pero cuidado, porque los sistemas caóticos o los sistemas no lineales tienen un tiempo en el cual no ves diferencia, no hay prácticamente cambio. Lo ves como en un espacio de tiempo cuando esperas lo suficiente, ¿no? Entonces, de forma evidentemente metafórica y analógica, sí que me parece interesante que incluso cuando vamos a acabar en algo completamente diferente, que también podríamos asociar con algo creativo, con algo... necesitamos un tiempo. Preguntas por el tiempo, que es el recurso peor utilizado, ¿no? Creemos que es infinito y resulta que no, ¿no? Las mejores conferencias sobre el tiempo se las escuchaba gente que ya no tenía tiempo, ¿no? Entonces hay que llegar allí, hay que llegar al desembocar del río en la mar, que diría Jorge Manrique, para estrujar el tiempo y hacer un uso más inteligente del mismo, ¿no? Y yo creo que esta es una sociedad pobre en tiempo, está peleada con el tiempo, porque hay un déficit de atención, de concentración, es una sociedad sobreestimulada, ¿no? Yo no tengo nada en contra de los magníficos, maravillosos dispositivos que la ciencia nos ha brindado, pero estamos a la altura sabemos utilizarlos. Celebro el debate sobre la inteligencia artificial, pero también debatamos sobre la estupidez humana, ¿no?
porque si no el gap va a ser brutal, ¿no? Entonces, si tú me dijeras, Santiago, de las miles de personas que has conocido, lo que más admiro, ayer hablaba con un grupo de directivos al respecto de esto, ¿qué tienen todos ellos en común? ¿Dónde encuentran esa capacidad, esa libertad interior, esa serenidad, esa brújula? Todos ellos en común es que viven en el presente. Pero carpe diem rabioso. Y desde el presente rescatan escenas del pasado. Desde el presente aprenden de la historia de su país, de la civilización, de la historia de su empresa, de su propia historia, de la historia de su familia, ¿no? En cambio, veo mucha gente que vive resentida, amargada, por un pasado X que se reprocha, o vive en la nostalgia que en el fondo me habla más del temor que tienen con respecto al futuro, ¿no? Yo creo que el pasado hay que observarlo, no tiene ningún sentido juzgar decisiones del pasado con la información, conocimientos y experiencia de hoy. Veo mucha gente ahí todavía peleada, negociando con el tiempo que le trajo hasta aquí. No te puede hipotecar, ¿no? Y hay otras personas que parecen muy visionarias que quieren predecir el futuro. Curiosamente, la angustia decide irse al futuro para amargarte la existencia. Entonces, veo poca gente con la capacidad de vivir aquí y ahora. Y aquí y ahora es como, no sé, la intuición, ¿no? Que es la magia, la cumbre. Y aquí estoy delante de Miguel, pero yo soy muy, como le decía el otro día, muy pascaliano, ¿no? Pascal era filósofo, era jesuita, era escritor, pero era matemático. En la cumbre de sus números decía, el corazón tiene razones que la razón no entiende. O sea, una vez que la razón ha hecho sus deberes, convoca al corazón. Que tiene razones que la docta razón en su vanidad no entiende. Me encanta lo que está diciendo Santiago de la intuición. A mí me gusta escribir mucho sobre la inspiración. Creo que vivimos en una sociedad hiperracionalizada. Desde hace unos cuantos siglos se lleva esta deriva. Pero también creo que, como escribía Goya, creo, en uno de sus grabados, ¿no? El sueño de la razón produjo monstruos, ¿no? Tratamos hasta de racionalizar la inspiración o la intuición, ¿no? Y eso nos lleva a, entre otras cosas, a este punto que dice Santiago que me parece muy importante, y es querer tener inspiración sin tener un conocimiento, sin tener un recorrido. Querer tener inspiración. La inspiración al final es escuchar a las musas, y para escuchar a las musas hay que estar en silencio. No puede haber ruido, ¿no? Ruido en forma de música en un restaurante o ruido en forma de tú mismo, ruido en forma de los demás, ¿no? Y fíjate, Heidegger, creo que era Heidegger, decía, para estar en silencio hay que tener algo que decir. Lo otro no es silencio. Eso me gusta mucho, porque lo asocia el silencio al conocimiento. Entonces, ese conocimiento, al final, volvemos un poco, todo el rato estamos pivotando, yo creo que sobre lo mismo, que es al final, no solo el conoce, el conoce, aprende. Y desde ese aprendizaje nacen cosas que yo creo que son maravillosas, que tienen un recorrido muy largo, pero que no son inmediatas. Y de nuevo creo que enfatizar mucho esa parte que dice Santiago, ¿no? de la intuición, inspiración, que llegan momentos en los cuales no te esperas, que te pilla, no esa voluntad, ¿no? No esa voluntad, esto, no le gusta la voluntad a la intuición o a la inspiración, ¿no? Y, pues ahora voy a estar inspirado. Pues no, ¿no? Y eso me gusta mucho porque como decía Picasso, ¿no? Esto de que la intuición o la inspiración te pille trabajando, yo creo que uno puede trabajar en la ducha, porque si el trabajo no solo se refiere a lo laboral, se refiere, digamos, a ese trabajo de uno mismo. Y esto señala, a mí me gusta hablar de dos S, un déficit de esta sociedad. Es una sociedad muy ruidosa, donde el silencio puede causar vértigo, ¿eh? El silencio puede ser un interlocutor sonoro. Y luego la soledad, ¿no? No estoy reivindicando la soledad de la persona abandonada, que arrinconamos cuando están en sus últimos tramos, ¿no? No, estoy hablando... Yo cuando mis hijos empezaban a salir con sus parejas, le digo, papá, ¿te cae bien, te gusta? ¿Tú estás bien? Pues si tú estás bien, a lo mejor eliges bien, pero si tú estás mal... Claro. Entonces, hay que empezar con uno, ¿no? Y el silencio y la soledad pueden ser dos interlocutores muy puñeteros en sus primeros tramos. Luego arrojan lo mejor. Y desde ahí descubres el amor, la amistad, la compañía. Y luego no podemos... O sea, tu vida no es un business plan. No es un plan estratégico de una empresa a 3, 4 años, 5 años vista. No puedes programar tu vida. Estás desautorizando la esencia de tu vida. Lo mejor en la vida tiene el sello de la sorpresa. ¿Cuándo surge el amor, la amistad? ¿Cuando lo persigues, lo convocas, lo planificas? No. Cuando menos lo esperas.
hay que estar ahí, eso sí, ¿no? Entonces, si no pensamos, tenemos un problema. Si pensamos demasiado, tenemos un problema todavía más gordo, ¿no? Marcel Proust, con estos, tanto a Miguel como a mí nos gusta citar gente porque tiene la capacidad de decir una frase, luego tú necesitas un libro. Sí. Marcel Proust decía, si no vives como piensas, si no tienes el coraje y la lucidez de vivir como piensas, acabas pensando cómo vives. Eso técnicamente se llama racionalizar, que es el uso de la inteligencia para secuestrar la verdad. Sí, sí. Yo en el fondo sé lo que tendría que hacer. Como no tengo el coraje de la lucidez, y ahora voy a construir un argumento que me libera de la responsabilidad. Y al final, bueno, esa mentira repetida se convierte en mi verdad. Por eso hay algunos que mienten muy bien, porque ya dejaron de mentir. Sí, sí. Y para ir terminando, me encantaría recoger todo lo que habéis dicho. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre para crear culturas abiertas? ¿Cómo podemos trabajar el asombro, el silencio y fomentar la curiosidad? O sea, creo que si esos tres ingredientes estuviesen en la cultura, las organizaciones pues serían, como quiere, pues liderazgo, ¿no? Organizaciones conscientes, humanas y muy responsables socialmente. Entonces, ¿hay algo que se os ocurra de cómo podemos alimentar? Bueno, aparte de ir a la escuela arte y a la escuela, A la academia. a la academia Arte y Academia. Ciencia, que justo trabaja esto, pero ¿qué se os ocurriría? Yo creo que, fíjate, hay una palabra que curiosamente ha salido, un concepto que ha salido ahora muy al final, que decía Santiago, es el amor. El amor que, como estamos muy griegos, ¿no? Vamos a relacionarlo con Eros, ¿no? Con Eros, que Eros tiene que ver con el misterio, ¿no? Yo creo que hay una falta de amor en tanto que hay una falta de misterio, en tanto que hay una falta de desconocimiento, ¿no? Creo que la manera en la cual... O sea, esto del amor al conocimiento, ¿no? Que decía, ¿no? La filosofía, yo creo que es muy importante y es mucho más profundo de lo que a menudo creemos, ¿no? La palabra amor está, como muchas otras palabras en la actualidad, está completamente estereotipada y completamente deformada por siglos de tradiciones, etcétera, etcétera, pero lo que sí que tengo claro es que el amor tiene que ver con el misterio y, como decía antes, y que para trabajar el asombro, para trabajar la curiosidad, al final del todo es desaprender. Creo que esto que se dice muy fácil, como bien apuntaba antes Santiago, es muy complicado y que lleva mucho tiempo y que tenemos que dar tiempo al tiempo, que también hemos pasado por esa parte, ¿no? Entonces tenemos que esperar y no podemos enfocar ese proceso como algo cortoplacista. Creo que desde ahí el ser humano empieza a ser humano, ¿no? Y creo que, ya que tú nos propones el pasen y sean, ¿no? Claro, es que para ser... O sea, es que nos estás proponiendo ser y no estar, ¿sabes? O sea, nos estás proponiendo irte a la esencia de uno mismo y no a su estado actual, ¿no? Que nuestros estados están completamente contaminados por un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que a ese ser se llega con amor, con misterio y, como digo, volviendo a ser humanos, ¿no? Creo que eso es... Pero tiempo. Amén. Mientras escuchaba a Miguel estaba buscando yo una palabra, estaba pensando en una palabra que celebro que ha pronunciado él, que es la esencia. Lo que estamos buscando ya está. Sí. O sea, la esencia, lo que somos, ya está de fábrica, viene de fábrica. La dignidad, la libertad, el amor, la amistad, forma parte de nuestra naturaleza. Dual, apta para el bien y apta para el mal. Digamos, un ángel y un cafre dentro. Entonces, hemos echado mucha mierda, si se me permite la expresión. Entonces, lo que tenemos es que quitar toda la mierda que hemos echado y que tapa nuestra esencia. No estamos buscando nada artificial, estás queriendo redescubrir lo que ya eres. Por eso es una delicia ver... Yo recuerdo cuando mi suegro, un gran tipo, se llevaba a mi hijo Santi de pequeño a cortar el pelo. Y se iban los dos a cortar el pelo. Entonces mi suegro ya tendría 70 y pico años, Santi, con 3, 4, 5 años. Y luego se lo llevaba a tomar el aperitivo, los dos, mano a mano. Y más de una vez le preguntaba a Santi, ¿y qué tal con el bueno? Bien. ¿Y de qué habéis hablado? Nuestras cosas, me decía un enano de 3 o 4 años. Y hablan en sus códigos, ¿no? Unos están al comienzo del viaje y otros al final, no están para tonterías. Y entre ese niño de 3 años y ese abuelo de 70 y muchos, los adultos con
con su ciencia. Deberíamos volver a la de aquella que viviera a soñar, que diría Unamuno, ¿no? Sí, entonces Unamuno tiene páginas al respecto desde sus dudas y sus incoherencias, pero hay un Unamuno en adentro, profundo, que realmente verbaliza las miserias y las ilusiones de mucha gente, ¿no? Y luego, pues al final lo que te vas a encontrar es limitado. Sella la paz contigo mismo, ¿no? Y para eso necesitamos dos H's que creo que forman parte de las personas más extraordinarias que he conocido. Una, la humildad, que viene del latín humus, que significa tierra. La humildad sirve para todo, es un todoterreno. Te van bien las cosas para no engordar, te van mal para no deprimirte. Y la gente que fluctúa en su estado de ánimo es una balsa al albur de las olas, ¿eh? Y luego el sentido del humor. El sentido del humor que no es contar chistes, que celebro los grandes contadores de chistes. El sentido del humor es la ciencia de verse sobre ti mismo. Ten el coraje de mirarte al espejo, escupe verdades insondables, por mucho que te maquilles, bueno, pues échale humor. Y con esas dos H's, vamos, el futuro es tuyo. Sobre todo, no sé si, no en términos profesionales, pero sí por lo menos el viaje merecerá la pena, ¿no? Y seguro que te acompaña más de una persona. Y en cambio, frente a eso, estoy cansado de los ayatolás, de los iluminados, de los tremendistas. Estoy cansado. Y el lenguaje corporal nos pone a todos en evidencia, ¿eh? Sí. El cuerpo habla y a veces chilla. Y a veces sugiere, pero el cuerpo guarda nuestras verdades y nuestras mentiras. Y hay que saber leerlo. En el ámbito público el balance es deprimente. No se me ocurre mejor forma de terminar este episodio y sobre todo porque la intención del vídeo podcast de Postliderazgo es precisamente un viaje de vuelta a lo humano, que justo es las dos cosas que habéis dicho, y además terminando hablando de amor, no se me ocurre mejor forma. Espero que lo hayáis pasado bien. Bueno, y de humus, que ha dicho humus, de que es humildad, pero también humano viene de humus también. O sea que ahí está Eso de nuevo. Venía con ganas, perdón que te interrumpe, sufriendo porque venía un poquito retrasado y soy un hombre puntual. Venía con muchas expectativas por ti, por tu acogida, por lo que sé de Miguel, y han sido colmadas con creces. Me encanta estar con un científico descomunal que tiene una academia. Igualmente, Santiago. A mí me encanta, la verdad es que todo lo que ha ocurrido me ha resonado, ¿no? Que dicen ahora, resonar, ¿no? Que yo como físico me lleva a otros sitios, pero bueno, entiendo lo que quiere decir. Estamos robando un montón de palabras que chirrían. Sí. Así que darte las gracias y a Santiago. A vosotros siempre un verdadero placer y os espero en el siguiente episodio seguir escuchando y muchísimas gracias. Un placer. A ti.